Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a la enseñanza de este día jueves, que una vez más el Señor nos da la salud, los medios, los recursos para poder aprender de su palabra. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque una vez más nos permites poder estar, Señor, en este lugar para poder aprender de ti, aprender de tu palabra. Señor, necesitamos conocerte más. Tú que eres soberano, tú que eres, Señor, el dueño de la tierra, de su plenitud y de todos los que en él habitamos. Gracias porque hasta el día de hoy tú eres, has sido y serás fiel a nuestras vidas. Padre, queremos pedirte por la salud de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, Levi Cepeda, por la restauración completa en la vida de Víctor Eduardo, de Ingrid y de Rebeca, como también, Señor, que tú pongas tu mano de salud sobre la vida de nuestro hermano Leo Donado, como también de nuestra hermana Roxana Valladares. Padre, pon tu mano de salud. Señor, restablece. Señor, en el nombre de Jesús, trae paz a sus vidas, trae paz a sus corazones. Señor, pedimos por la vida, por la salud de nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de Misión Cristiana Judá, por el pastor Waldo Mendoza, su familia, congregación, nuestro hermano Amílcar Varías, Señor, su familia, la congregación, asimismo por nuestra hermana Milagro de Bonilla, por nuestro hermano Alberto Picariello, Alberto Campos. Bendice a cada uno de ellos, sus vidas, sus matrimonios, sus congregaciones, sus ayudas. Señor, aquellas luchas que hay diario en el ministerio, que tú puedas fortalecer sus vidas. Padre, y gracias, porque una vez más nos permites estar en este lugar. Y gracias por la vida del pastor Don, por la vida de su esposa Sharon y por la congregación. Y por cada uno de Misión Cristiana Judá aquí en Texas. Señor, que tú los guardes, los bendigas. Por cada uno de mis hermanos en cada una de las iglesias también. Señor, que tú puedas guardar en completa paz. Que tú seas el que proveas y bendigas. Amén y amén. Bueno, hermanos, continuamos con el tema de libros históricos. Recuerde que vamos a ver 12 libros. ¿En cuánto tiempo? No lo sé. Pero no lo vamos a desarrollar cada capítulo, porque entonces no lo vamos a alcanzar. Se nos va a hacer muy largo. Amén. Imagínense desarrollar todo Josué, Jueces, Ruth, los libros de Samuel, los libros de Reyes, los libros de Crónicas, Edra, Nehemías, Esther, que son muy, muy importantes. Ahora, yo quiero que usted tenga en cuenta algo. En esto de los libros históricos, óigame, libros históricos, vamos a aprender historia, vamos a entender un ejemplo, por qué Josué llevó a Israel, que todo esto fue guiado por parte del Señor, aclaro, ¿verdad? Pero ¿por qué Josué lleva a Israel allá a la altura de Jericó? Jericó, si usted ve en el mapa de la tierra prometida, Jericó podríamos decir que estaba a la mitad, pero Egipto está al sur. Entonces, ¿por qué lo llevó para allá y por qué no entró por medio del sur? Entonces, vamos a ir entendiendo, vamos a ir conociendo con la ayuda del Señor cada una de estas cosas. Amén. Cada una de estas cosas con la ayuda del Señor vamos a ir aprendiendo. Entonces, sí es cierto, vamos a ver mucha historia, pero yo quiero que me entienda esto, aunque veamos parte de la historia y que es necesario conocer, porque déjeme decirle algo, y le voy a poner un ejemplo, lo digo por mí. En más de alguna ocasión yo he predicado sobre algo y hasta que estoy predicando caigo a la conclusión o vengo a la conclusión de que ¿a dónde está ese lugar?
o qué lugar es tal ciudad en la actualidad. A dónde está, un ejemplo, a dónde estaba Ur de los Caldeos. ¿En qué zona, en qué lugar, en qué civilización, de dónde partió y llegó a tal punto, etcétera? Entonces, esto nos va a ayudar a poder entender lo que leemos en la palabra. Cuando dice le fue necesario ir de Judea a Galilea o fue de Judea a Samaria, ya en un mapa ya podemos entender, saber qué había allí, cuál era la capital del reino del norte, la capital del reino del sur, etcétera. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque muchas veces pasamos por alto el comprender la historia. Y cuando comprendemos historia nos ayuda a entender muchas cosas de la Biblia. Entonces, ya no me quiero alargar más en esto. Hoy el tema es la conquista de Canaán. Y hoy vamos a ver la introducción al libro de Josué. Entonces, ¿por qué se llama Josué? Bueno, el libro, porque habla del general Josué. Si lo podemos ponerle un término militar, ¿sí? Podríamos decir que el libro recibe el nombre del general Josué, no porque él sea considerado como el autor de todo el libro, sino porque figura como el personaje principal. Fíjese que su nombre significa Jehová es salvación o Jehová salva, y su forma griega es Jesús. Amén. Entonces, en el Pentateuco se nos presenta como el ayudante de Moisés. Y eso está en Éxodo 33:11. Éxodo 33:11. Y dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, amén, oiga, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces, en el Pentateuco, en el libro de Éxodo, se nos muestra a Josué como el ayudante de Moisés y como su lugarteniente en la guerra de Refidim contra Amalek. Éxodo 17, versículo 9. Éxodo 17, 9. Y dijo Moisés a Josué, mire el encargo. ¿Qué quiero decirle con esto? Mire el peso que tenía Josué en el pueblo de Israel. Mire el peso que tenía Josué como ayudante, o la responsabilidad que tenía Josué como ayudante de Moisés. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones. La responsabilidad sobre escoger varones para ir a la guerra o para pelear, ¿de quién fue? De Josué. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces, allí demostró su destreza y demuestra su destreza como comandante militar, derrotando a aquella tribu que eran salteadores. Era una tribu muy fuerte, los de Amalek, pero eran salteadores. ¿Qué más era Josué? Bueno, fue un hombre de gran fe, y eso lo podemos ver. Hermanos, para conducir a Israel había que tener fe. Había que ser firme de carácter. Había que ser valiente. Recuerde que con Caleb son los únicos dos que dieron un buen informe sobre Canaán, sobre lo que ellos habían visto allí. Dijeron, ¿saben qué? Podemos ir. Primero, el Señor está con nosotros, y como el Señor está con nosotros, vamos a poder llegar a ese lugar y los vamos a derrotar. ¿Y cuál fue el informe de los otros 10? No podemos, es muy difícil, etcétera. Entonces,
frente a la oposición de los otros 10 espías, afirmó que mediante la ayuda de Dios los israelitas serían capaces de conquistar la tierra prometida. Amén. Eso está en Números 14, versículo del 6 al 9. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ello, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Amén. Entonces, Josué estaba muy unido con Moisés en el liderazgo del pueblo. Fíjese que, ¿qué mensaje el que dio aquí Josué ante todos los demás? Mire qué fe esa. Eso es tener fe, eso es de ser carácter, de tener un carácter firme, y eso es de ser valiente. Y dijeron: nosotros podemos. Muchas veces a nosotros se nos olvida que es Dios el que está con nosotros. Y déjeme decirle algo. Para cosas que el Señor no nos ha enviado, sí tenemos valor. Pero para aquellas cosas que el Señor en su palabra nos manda a hacer, lo pensamos mucho. Entonces, por estas razones, por estas características, no es de extrañarse que haya sido elegido para suceder a Moisés como el caudillo, como el líder de los hebreos. Eso está en Números 27, del 15 al 23. Y voy a leer el 18. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. No fue al azar, no fue porque Josué era amigo de Moisés, no. Oiga las palabras: toma a Josué, hijo de Nun. Se sabía quién era Josué, quién era su padre. Se conoce que este hombre estuvo allí cerca de Moisés. Dice que estuvo ahí donde Moisés estaba, allí estaba él junto al tabernáculo. Y cuando Moisés le toca subir al monte, Moisés le dice: quédate aquí. Moisés se queda a medio camino, esperando a que su líder regresara. Josué no se unió al pueblo desagradecido de Dios. Josué no vemos que haya renegado porque no tenían agua. Entonces, mire qué características muy importantes. ¿Cuántos han soñado con alguna vez tener algún liderazgo o que se han tomado en cuenta en algunas cosas de la iglesia, pero carecen de fe, carecen de carácter, carecen de valentía? ¿En qué sentido? En ser dignos hijos de Dios, de estar allí todo el tiempo, de ser fieles a Dios y después a sus autoridades. Porque no es lo mismo serle fiel a la autoridad y no a Dios. Y es imposible también, o muy difícil, serle fiel a Dios y no a las autoridades. Estas dos cosas van muy ligadas. Le soy fiel a Dios, le puedo ser fiel a mi autoridad. Le soy fiel a Dios, me vuelvo en un escudero del pastor. Le soy fiel a Dios, me vuelvo un escudero del líder. Soy fiel a Dios, me vuelvo en un escudero de mi hermano. Entonces, aunque fue un hombre de grandes cualidades naturales, por preparación y por experiencia,
Su suprema cualidad consistió en ser varón en el cual hay espíritu. Como lo leímos en el 18. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Quiere decir que fue un hombre que era investido del Espíritu Santo. Entonces, cuando somos investidos por el Espíritu Santo, podemos hacer aquellas cosas por las cuales se nos ha mandado hacer. Fíjese que por ser uno de los dos sobrevivientes del éxodo de Egipto, Josué era ya un hombre anciano cuando invaden Canaán. Había presenciado las plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo, los grandes milagros de Dios y los fallos de Israel en el desierto. Josué junto a Caleb vio cómo aquella generación desagradecida quedó postrada en el desierto. ¿Qué habrá sentido Josué cuando veía a aquellos que eran de su edad, aquellos que fueron contemporáneos, y ver que fueron quedando? Yo me pregunto, ¿qué sentiría Josué cuando pasaban cerca y se miraba a lo lejos la tierra prometida? ¿Qué habrá sentido él? Es decir, ¿cuándo será el día que vamos a conquistar? Y probablemente avanzaba en años, hermanos, esperar 40 años. Y avanzaba en años y decir, mis mejores años no los voy a disfrutar en la tierra prometida, porque óigame, él cuando llegó a conquistar. Lo que sucede, hermanos, es que muchas veces nosotros queremos ya las cosas sin ser fieles a Dios. Queremos ya las cosas, queremos ya la tierra prometida sin esperar, sin ser pacientes. Entonces, él sabía quién era Dios, pero también había conocido el pecado del pueblo. Entonces, me imagino que miraba el poder de Dios y decía, si Dios ha prometido algo, lo va a cumplir. Si Dios ha prometido, porque muchas veces nosotros nos hacemos invenciones en nuestra cabeza de que Dios me ha prometido y no es así. Ahora, ¿qué más? Así como Moisés, Josué gozaba también de comunión con Dios. Eso lo podemos ver en Josué 1, del 1 al 9, donde el Señor le habla y le dice, nunca se aparte de tu boca, sino que También Josué 5, perdón, el para resumir, para avanzar, porque yo sé que es una porción muy conocida. Josué 5:13. Oiga, Josué 5, versículo del 13 al 15. Josué tenía comunión con Dios. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Mire, el Señor se presenta ante Josué. Y el 15, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Ahora, no podemos compararlo con Moisés. Por favor, una cosa es Moisés como libertador y otro es Josué el conquistador. Uno fue libertador y otro fue conquistador. Entonces, más que un pensador, Josué era un hombre de acción. Ahora, la tarea de Josué no fue legislar,
como en muchas cosas le tocó a Moisés, cuando estaba saturado porque tenía que poner orden en medio del pueblo. Y su suegro le dice, Jetro le dice a Moisés, ¿qué estás haciendo? Te vas a acabar, te vas a consumir. Busca 70 varones con tu mismo espíritu y delégales a ellos. Y aquellas tareas que ellos no pueden hacerlo, las haces tú. No fue su tarea legislar, tampoco recibir revelaciones, ni desarrollar conceptos morales y teológicos. Josué era un hombre práctico, un soldado fiel que tenía un solo trabajo. ¿Y cuál fue el trabajo que el Señor le da a Josué? Conquistar la tierra prometida y repartir la tierra a las tribus. Entonces, no nos podemos imaginar una conquista de Canaán sin Josué. Y probablemente ningún otro pudo haberla realizado. Amén. Entonces, eso es muy importante. Ahora, hemos visto ahorita quién era Josué, ¿verdad? Y las características. Vamos a hablar brevemente, yo espero brevemente hablar sobre el autor y las fechas. Fíjese que voy a entrar un poquito de historia. Algunos eruditos que se consideran liberales y hay otros eruditos que se determinan como conservadores. Ya va a entender por qué razón. Los liberales consideran que el libro de Josué es una prolongación del Pentateuco y que así se formaría el Hexateuco. Es decir, el Pentateuco viene de Penta, 5 libros, y uno dice, no, yo creo que para nosotros creemos que deberíamos de incluir a Josué porque es parte, está la transición de Moisés a Josué y se debería hacer un Hexateuco. Y entonces una obra literaria de 6 libros. Ahora, los peritos y eruditos en cuestión de los escritos, de los que han tenido la capacidad de leer, de buscar material, se ha buscado la continuación de los supuestos documentos o fuentes del Pentateuco en el libro de Josué. Según algunas ideas también, Josué fue una recopilación de las tradiciones de Israel o de las tradiciones tribales que se redactó para algunos durante el cautiverio babilónico. Es decir, ahí se tomó el tiempo. Probablemente en el año 598 al 538. Pero los eruditos conservadores no ven ninguna razón para asignar una fecha tardía a la obra. ¿Qué quiero decir esto? Que se dio o se escribió en el tiempo en que sucedió o posterior a la muerte de Josué. Amén. Y señalan que la magnífica unidad del libro hace que no sea digna de crédito la teoría de que es una recopilación de documentos antiguos. Ahora, solo era para poder entender un poco de este libro. La tradición judaica asigna a Josué la autoría literaria mayor del libro, pero en su forma actual el libro no pudo haber sido escrito totalmente por Josué, ya que registra su muerte y otros acontecimientos que no se realizaron sino hasta su deceso. Como que, bueno, entre estos está la conquista de Hebrón por Caleb, de Debir por Otoniel y de Lesen o Lais por los danitas. Ahí están las citas de Josué 15:3, del 1:10 al 20, 15:15 al 19, etc. Y Jueces 17 y 18. En cambio, es evidente que el autor escribió antes de la conquista de Jerusalén por David. Es decir, si se escribió fue antes de la conquista por Jerusalén en Josué 15:63 y de Geser por el faraón suegro de Salomón. Amén. Solo estamos poniendo fechas, ¿verdad? Entonces,
existen evidencias de que el autor era contemporáneo de los acontecimientos descritos, porque algunas partes del libro parecen ser una obra de un testigo presencial, es decir, que estuvo allí. En algunas, el original es nosotros, entonces fue alguien que estuvo presencial. También da detalles muy específicos, tales como los del paso del Jordán y los de las descripciones que se dan en los capítulos 7 y 8. Hay una expresión que se repite que es hasta hoy, y el contexto en el cual ocurre insinúa que fue escrito muy cerca de la época de Josué. Además, parece que Rahab, que se menciona en Josué 6:25, todavía vivía cuando se escribe el libro. Amén. Entonces, en más de una ocasión, fíjese, Josué escribió en el libro de Dios. Ahora, veamos eso. Josué 18:9. Dice Josué 18:9. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en ciertas partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y 24, Josué 24:26. Oiga, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, ¿quién escribió? Josué. La levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Entonces, es posible que Josué escribiera muchos de los relatos del libro y que otra persona, como Fines, el sacerdote, el que aparece en el 24:33, también murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Entonces, es posible que algunos creen que fue Josué el que escribió la mayor parte del relato y que Finés le agregara detalles y le diera la presentación final, en el cual escribe que muere, etcétera y todo. Amén. Entonces, a pesar de las evidencias internas de que el libro de Josué se remonta al periodo del mismo conquistador o un poco después, ciertos no podemos poner en tela de juicio la historia del libro. Amén. Entonces, ahora, hay algo que quiero hacer aquí un paréntesis. Hay algunas cosas, algunos creen que la conquista de Canaán no fue tan rápida como Josué lo describe, como en el libro de Josué se describe, sino que piensan de que esto fue en un tiempo algo largo. ¿Sí? Ahora, la arqueología comprueba la autenticidad del relato de Josué. Hay excavaciones que fueron hechas en Betel, Laquis, Debir y Azor que dan evidencia de las violentas conflagraciones fechadas un poco después de mediados del siglo VIII antes de Cristo. La época considerada por muchos estudiosos como la de la conquista hebrea. Amén. Entonces, y para algunos creen que no fue, que el libro de Josué lo relata como que la conquista fue rápida. Y algunos dicen, no, ¿cómo van a creer si eran tantos pueblos? Pero bueno, le creemos al Señor, ¿verdad? Que Él tiene el poderío. Ok, es un poco más del tiempo de historia. No me quería alargar mucho en eso porque solo es para tocarlo. Ahora, veamos el fondo histórico. Veamos el fondo histórico del libro de Josué. Fíjese que el pueblo de Canaán, o la tierra prometida, como queramos llamarle, yo lo dije
en la primera enseñanza hace 2 jueves. Antes de que Israel entrara era Canaán. Cuando Israel entra es la tierra prometida de Israel. Amén. Ese es el nombre. No que hoy le vamos a poner, no, 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 no. El hombre le ha querido poner nombres que no son. Amén. Entonces, fíjese que el pueblo de Canaán, y va a entender usted un poco algunas cosas que se dan hasta el día de hoy. El pueblo de Canaán no estaba organizado en fuertes naciones. En la época de Josué era un conglomerado de pequeñas ciudades-estados. ¿Qué quiere decir esto? Eran pequeños reinos alrededor de ciudades fortificadas que a menudo peleaban entre sí. Hermanos, y es algo que en esa región, quitando a Israel de en medio, se sigue dando. Ahora, cuando los ejércitos de los grandes imperios marchaban sobre Canaán, ahora, bueno, va en la siguiente, yo me iba a adelantar a un punto. Estas ciudades-estado con frecuencia evitaban la guerra pagando tributo a los invasores, a los imperios, sí podemos hablar imperios, y déjeme decirle algo. Fíjese que el faraón de Egipto era el señor de Canaán, del Líbano y de Damasco. Quiere decir que cuando Israel estaba allá, siendo esclavo de Egipto, ese faraón también era el señor de Canaán, de Líbano y de Damasco. Sin embargo, el faraón Amenofis III, probablemente entre el año 1410 y 1372 a.C., perdió interés en sus tributarios en Asia y la mayoría de los pequeños reyes de Canaán y Siria dejaron de pagar tributo. Entonces, todos estos pueblos, que eran 33 reinos o ciudades-estados, pero que eran 33 reinos, por lo fuerte que eran los imperios, en este caso, viendo el egipcio, cuando llegaban preferían pagar tributo y no que los hicieran pedazos. Entonces, después la influencia de Egipto sobre Canaán perdió importancia. Entonces, las ciudades-estados de Canaán fueron azotadas por las invasiones de los Abirú, con H. Abirú, término que a veces se designaba a tropas mercenarias que provenían de Siria. Quiere decir que las invasiones de Siria a la tierra de Canaán eran frecuentes. Entonces era una zona donde venían los que estaban alrededor a invadir, a quitarles. Amén. Y también para Egipto dejó de tener importancia. Yo me ponía a pensar, ¿cómo es el Señor, verdad? Porque cuando Israel sale de Egipto, cuando el Señor libera a Israel en Egipto, pues el imperio egipcio quedó bien devastado, no solo con las 10 plagas. Porque imagínense todo lo que aconteció en los campos, los animales, los primogénitos. ¿Cuántos no habrán muerto? Y todavía después el ejército. Entonces el Señor derrotó al que tenía en cautiverio a Israel, pero también al mismo tiempo derrotó al que era señor de Canaán. Porque entonces cuando llegara Israel, imagínense que le avisan al faraón y le dicen, faraón, Israel está ya conquistando Canaán y Canaán es nuestra tierra.
¿qué hubiera pasado? Entonces el Señor con tiempo derrota a Egipto y esto hace que pierda fuerza también en Canaán. Bueno, yo me ponía a pensar eso, ¿verdad? Aunque no lo he encontrado como tal. Repito, no lo he encontrado como tal. Yo me ponía, qué increíble, porque Egipto era el imperio de ese momento. Entonces, las famosas cartas que hay en Tel el Amarna, ciudad de los faraones Amenofis IV y en Atón, arrojan luz sobre la situación. Fueron escritos por los señores vasallos de Canaán, quienes pedían urgentemente que Egipto enviara tropas para protegerlos de la invasión de los Abiru, probablemente en los años 1400 a 1360 antes de Cristo. Pero Egipto no prestó atención a sus ruegos. Así es. Igual, el mundo paga mal, ¿verdad? Entonces, abandonados por Egipto, ¿quién? Canaán, debilitado por continuas guerras internas y además azotados por invasores, los estados cananeos estaban en condiciones ideales para ser conquistados por los hebreos. Ahora, déjeme decirle algo. Recuerde que la conquista de Canaán es figura de la conquista del alma. Cuando uno está sin Cristo, no puede, es imposible hacer la voluntad de Dios sin el Espíritu Santo. Y eso es totalmente claro, ¿verdad? Entonces, antes de que nosotros recibiéramos al Señor como nuestro Salvador y que el Espíritu Santo viniera a nuestras vidas, doblegar nuestra voluntad era imposible, no se podía. Ahora viene el Señor a nuestras vidas, recibimos al Espíritu Santo en nosotros y ahora es el que nos ayuda a conquistar, a atar al hombre fuerte, a atar a los deseos de nuestra carne, de nuestra concupiscencia. Entonces, increíble, ¿verdad? El Señor todo lo hace perfecto. Entonces estaban abandonados por Egipto, debilitados por guerras internas, porque qué increíble. ¿Cuántos pueblos, cuántos países, cuántos de estos lugares siguen con luchas entre ellos primeramente? Y todavía los invasores que era un azote para ellos. Entonces los estados cananeos estaban en condiciones ideales para ser conquistados por los hebreos. Amén. Hay algunos que no piensan que hay diferencia en cuanto a la fecha de invasión de los hebreos. En primer libro de Reyes 6.1, vamos a ver uno de ellos. Primer libro de Reyes 6.1 dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Pero lo que nos interesa es, en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto. Entonces, parece que se está estableciendo que en el año 960 coincide con el año 480 después que los hijos de Israel salieran de Egipto. Entonces, eso fija las fechas hacia 1400 antes de Cristo para el éxodo y 1400 para la conquista. Entonces, algunos establecen de que el año en el cual Israel es liberado es 1440 antes de Cristo y que en el año 1400 se dio la conquista.
Sin embargo, los arqueólogos fechan en la segunda mitad del siglo octavo la destrucción por fuego de las ciudades cananeas de Laqui, Debir, Betel y Azor. Ya vamos a llegar a todo eso. Entonces, señalan también que las conocidas ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés, que fueron edificadas gracias al trabajo forzado de los esclavos israelitas, ¿dónde está esto? Éxodo 1:11. Éxodo 1:11. Dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Amén. Entonces, también vemos, y entonces la gente que es arqueóloga va fechando esto, ¿verdad? Entonces, la ciudad de Ramesés fue construida por Seti I, probablemente entre el año 1302 y 1290, y Ramsés II hacia 1290 y 1224. Una de estas dos ciudades, Ramesés, tomó su nombre de este faraón de Ramsés, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se pueden conciliar estas evidencias aparentemente contradictorias? Por fecha, algunos creen que la conquista fue en el 1400 y otros creen que en la mitad del siglo VIII. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces, algunos estudiosos han sugerido que en alguna etapa se escribió 480 años para indicar 12 generaciones, pues 40 años eran la duración convencional de una generación. Por ejemplo, Israel estuvo 40 años en el desierto hasta que la generación que salió de Egipto murió. Parece también que se habla de 40 años para indicar la magistratura de los jueces, como el caso de Otoniel, Barak y Gedeón, que duraron una generación, 40 años. Sin embargo, cuando el historiador suma varias generaciones, una parte de cada generación se fusiona con la siguiente, resultando entonces que una generación representa solo alrededor de 25 años. ¿Y cómo es que se saca conclusión de que es una generación? Es desde el nacimiento del padre al nacimiento del hijo. Quiere decir que si un padre nace, un ejemplo, en el año 2000 y su hijo nace en el 2030, o pongámosle aquí 2025, entonces allí ya hay una generación, porque la generación se toma desde el nacimiento del padre al nacimiento del hijo. Si es así, las 12 generaciones de las que habla el primer libro de Reyes 6.1 darían un periodo de 300 años para el lapso comprendido entre la conquista de Canaán y el reino de Salomón. Y la conquista habría tenido lugar en el siglo VIII antes de Cristo. Entonces, ¿por qué toco esto? ¿Por qué estoy tocando puntos de arqueología y de historia? Porque nos interesa conocer un poco más cuando la palabra da fechas. El problema de muchos es que desconocemos la palabra. Yo no le estoy hablando de que nos vayamos a estudiar historia. No, la palabra. ¿Cuántas veces hemos leído algún libro de Reyes? ¿Algún libro de Crónicas? ¿Cuántos de nosotros solo hemos leído las partes que nos gusta del libro de Samuel? De Samuel como niño, de Samuel con Saúl, de Samuel con David, pero ¿y lo demás parte del libro? Entonces, aunque la arqueología no es inspirada, porque la palabra de Dios sí es inspirada, y aunque la arqueología tampoco es infalible, no podemos pasarla por alto. Y no importa cuál haya sido la invasión de la fecha de Canaán, sabemos que los israelitas ya estaban en Canaán hacia finales del siglo VIII. ¿Por qué razón? Porque fíjese que hay un monumento de victoria erigido por el faraón. Hay dos maneras de decir su nombre, es
Merneptah, y eso lo puede usted buscar en Google porque yo lo busqué para entender, para saber quién era este hombre. Fíjese que yo he estado, a la vez que he estado con el estudio, he estado buscando en qué lugar, dónde estaban para ir conociendo un poco. Entonces, fíjese que el faraón Merneptah o Meremtah primero, en aquella fecha menciona una batalla entre los egipcios y los hebreos en Canaán en el año 1208 antes de Cristo. Este hombre, Merneptah, faraón de Egipto, celebró, oiga, mire qué increíble, ¿desde cuándo han querido exterminar a Israel? Celebró que había exterminado a Israel. Él lo puso en un monumento y ahí es, y nos deja la referencia histórica escrita más antigua en la que se menciona a Israel como pueblo. Amén. Entonces, por esa razón es muy importante entender un poco más con respecto a la historia. Amén. Ahora, cuarto punto, porque hemos visto primero el autor, hemos visto la fecha, perdón, el título y el protagonista, quién escribió, si fue él, no fue él, en qué fecha se hizo, el fondo histórico, y hoy vamos a ver la religión de los cananeos. Cuarto punto es la religión de los cananeos. Los cananeos eran politeístas, quiere decir que adoraban a muchos dioses. Poli viene de muchos. Le rendían culto a él, así como lo oye, él, que es una imitación de cuando se habla de yo soy o de Jehová, de él, yo soy el que soy, es una imitación. ¿Cómo se lo explico? Bueno, para usted y para mí, Jehová es Dios con D mayúscula, pero los dioses paganos es un dios pagano con D minúscula. Entonces, creían que él, creador y principal deidad, que se llamaba también el padre toro, y a Acera Astarte, su esposa. ¿De dónde viene esto? Bueno, hermanos, esto viene de allá, de Nimrod, de Semíramis, ¿sí? De Nimrod y de Semíramis. Nimrod muere, Semíramis se embaraza de uno de los sacerdotes y dice que Tammuz es Nimrod reencarnado. Entonces, está el padre toro y Acera o Astarte su esposa. Astarte es la misma Semíramis, Astarot, etcétera, todo eso. Y entre sus muchos hijos está Baal. Señor era el más importante. Recuerde, este mismo Baal en Canaán era Api en Egipto. Solo era el mismo Dios, el becerro, pero con un nombre diferente. Entonces, se decía que este Dios, él, porque esa es la traducción que le daban, él reinaba en la tierra y en el cielo. ¿Y acaso ese no es el poderío del Señor? También, oiga, era el Dios de las tormentas y las lluvias, y les daba fertilidad a la tierra y vida a la vegetación. Entonces, cada pueblo tenía su propio Baal. Estamos hablando de que eran 33 reinos. Cada pueblo tenía su propio Baal. Era el mismo, con diferente nombre. Y es igual como ahora la religión tradicional se repite. En cada lugar tienen a un ídolo, es el mismo, pero con diferente nombre. Entonces cada pueblo tenía su propio Baal y los altares se construían por lo general sobre lugares altos. ¿A dónde tienen la religión tradicional y todos los demás dioses y todas las demás religiones? ¿A dónde tienen a sus dioses? Usted siempre lo va a ver en un lugar alto.
sobre una montaña, sobre en lo alto de un edificio, o hacen un monumento y arriba lo ponen. Todo eso es de lugares altos. Fíjese, y aquí hay algo muy importante. ¿Qué hacían en Canaán? ¿Cómo era el culto en Canaán? El culto en Canaán eran ritos llenos de lascivia, pues los cananeos creían que la fertilidad de la tierra y de los animales, la lluvia y el crecimiento de la vegetación, dependía de las relaciones sexuales de los dioses. ¿De qué dependía? De las relaciones sexuales de los dioses. Así que los adoradores practicaban indiscriminadamente el sexo en sus cultos para asegurar la fertilidad y la productividad de la tierra. Déjeme recordarle algo, y lo vamos a leer más adelante. Ahorita ya lo vamos a leer, ahorita se lo voy a explicar y me voy a tomar tiempo y probablemente hasta ahí vamos a llegar. Porque el otro punto yo quiero extenderme más sobre, el siguiente punto es el aniquilamiento de los cananeos. ¿Por qué Dios pide que se aniquilaran a los cananeos? Pero, óigame, también practicaban la adivinación, adoraban serpientes y sacrificaban niños. Los pecados contra naturaleza, no contra la naturaleza, de lo que es natural. Allá en Romanos, si no estoy mal en Romanos, ahorita el apóstol Pablo dice, pues las mujeres cambiaron el uso natural. Entonces, los pecados contra naturaleza de lo que es normal, el Señor creó al hombre y le dio órganos sexuales, por los cuales les dijo, usted entiende, ¿verdad? ¿Cómo se tienen que utilizar? Si se tiene sexo de diferente forma que no sea el orden natural, entonces es contra naturaleza. Deuteronomio 12:31. Oiga lo que dice, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Uno de estos dioses es Moloc. ¿Sí? Moloc. Que alguno podemos decir que al día de hoy se sigue repitiendo con aquello en el cual, pues cuando hay no se deja su término, sino que le llamamos no quiero porque me censuran el canal, no puedo decir la palabra, qué triste. Ahora, quiero terminar con esto, hermano. Yo quiero que me acompañe a Levíticos 18. Yo quiero que me acompañe a Levíticos 18. Y fíjese que una vez estaba viendo un video de una... No es cristiano el video, pero estaba viendo el video de... No sé cómo decir, cómo se llama, cómo decirle el nombre. Pero esta persona trabaja, no la conozco, trabaja en un museo, una guía de un museo, pero entiendo yo que esta persona tiene mucho conocimiento. Y fíjese que me llamó la atención algo. Y decía, porque esta mujer tiene una especialidad en cuestiones, me imagino que tenía un conocimiento en cuestiones egipcias. Y entonces empieza a hablar sobre Israel cuando es liberado de Egipto. Y cuando usted oye lo que vamos a leer ahorita, y cuando usted oye, yo decía, esto se hacía en Canaán. Y ella explica, el Señor, dice Jehová, el Dios de los hebreos, le dice esto no lo van a hacer, pero no le dice solo por el simple hecho
de lo que van a ver en Canaán, sino porque ellos ya lo vieron en Egipto. Porque yo le pregunto, ¿de dónde sacaron ellos la idea del becerro en el desierto? De Egipto. Ellos todavía no habían entrado a Canaán y probablemente no sabían que en Canaán habían Baales, pero sí sabían que había Api en Egipto. Entonces, cuando el Señor les dice lo que no tienen que hacer, es que probablemente porque ya lo hacían en Egipto. Pero voy a terminar con esto, con Levítico 18, y voy a leer todo el capítulo. Ahora, y vamos a ver al final que Jehová dice que la tierra vomitó sus habitantes. Entonces, los pecados contra naturaleza eran tan comunes en toda esta tierra. Y por eso el Señor saca un pueblo para que no se contaminara. Y por favor, ponga atención. Levítico 18. Y el tema yo tengo aquí es relaciones sexuales ilícitas. Actos de inmoralidad prohibidos. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis, oiga por favor, oiga lo que dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis. Fíjese que yo sé que está aquí, pero muchas veces uno cuando ve que habla, uno dice, de lo que van a encontrar. No, no, no. Aquí el Señor es muy claro y esta guía en el museo me hizo comprender esto. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos yo Jehová. Y mire, y aquí empieza a describir. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Probablemente está hablando de su hermana. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Probablemente sea de su madrastra, ¿verdad? La desnudez de tu hermana, ya sea hija de tu padre o hija de tu madre, si nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Podía ser que el padre tuviera otra esposa o una concubina o haya muerto y porque esta es hermana, me explico, ¿verdad? Sigamos. Me quedé en el 8. Ahora, oiga lo que dice. En el 9, en el 10, 18, 10. La desnudez de la hija de tu hijo, es decir, de tu nieta, o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada por tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre, es decir, de tu tía, no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre, es decir, de tía por mamá, no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre, es decir, del tío, no descubrirás.
No llegarás a su mujer, es decir, a la tía. Es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano, es decir, la cuñada, no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. El Señor le estaba diciendo a Israel, esto lo vieron en Egipto y esto lo van a ver en Canaán. Sigamos. 18. No tomarás mujer juntamente con su hermana, es decir, no estarás con tu mujer y con tu cuñada para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual, es decir, en su período. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Entonces, todo esto se daba en Egipto y se daba en Canaán y se da hoy en el mundo. No es nada nuevo, como Salomón decía, no hay nada nuevo debajo del sol. 21. No des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Se cree que nacía el bebé y al nomás nacerlo se quemaba. Amén. 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. No tendrán sexo con animales, hombres ni mujeres. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. 25. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Y oiga lo que dice del 26 al 30. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ella, yo Jehová vuestro Dios. Amén. Entonces voy a llegar hasta allí porque ya se me pasó el tiempo. Entonces, esto lo retomo el siguiente jueves. Y el siguiente, entonces, lo voy a volver a retomar este último punto, ¿verdad? Ya no vamos a leer todo el capítulo, no se preocupe. Pero vamos a retomar este cuarto punto que es la religión de los cananeos y lo vamos a unir porque vino el juicio de Dios para la tierra de Canaán. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque una vez más, Señor, nos permites poder aprender de tu palabra. Gracias porque podemos compartir, Señor, que podamos aprender de ella. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.